Nos sentamos. Muy bien. ¿Bien, Felipe? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Bueno, le decía acá en la audiencia que es una linda costumbre ya, la de recibirlos. Sí. Tanto Mauricio como Felipe los tuvimos varios años. Bueno, Felipe el año pasado y Eduardo se suma este año a este foro, así que un placer. Bueno, estuvimos escuchando durante la mañana mucho Estados Unidos, mucho China, mucho cambio tecnológico, ¿no? Como que hay dos miradas de lo viejo, de lo nuevo, mucho para conversar. Así que voy a empezar, si están de acuerdo, Mauricio, contigo, el panel. Pero no voy a ser yo quien te haga la pregunta. Voy a invitar a otro moderador, en este caso a Bauti. A ver si está por ahí. Un fantasma. Perdió su oportunidad. Si no está Bauti, arranco, ¿eh? Siguiente niño al pizarrón, por favor. ¿Viste? Bueno. ¿Por qué no hacemos un recreo para que los países jueguen y no peleen más? No entiendo nada. Ahí Bauti, 7 años, pregunta por qué no hacemos un recreo para que los países se amiguen, no dejen de pelear. Nos pareció divertido traer esta mirada porque, a ver, yo les comentaba, el año pasado estuvimos charlando, vos estuviste charlando con Mateo Salvato en otro panel. Mateo es generación Z y Bauti ya es la generación alfa. Es la primera generación 100% digital y que nació en incertidumbre global. Entonces, un poco, ¿no? Cómo cambia de un año a otro. Hoy ya la novedad es la alfa y qué mundo, ¿no? Se está generando para esta generación. Entonces, preguntarte en esta metáfora de por qué los países se pelean, ¿cómo entendés, Mauricio, este nuevo orden, esta disputa del poder? Hoy, tomando lo que se dijo a la mañana, ya como una certeza de que el mundo se fragmentó. Y eso tiene que ver con este rol, ¿no? De cómo se disputan Estados Unidos y China el liderazgo del poder global y condicionan al resto a tomar alguna posición. Entonces, tu primera interpretación sobre eso. Bueno, buenos días a todos. Gracias otra vez por invitarme, compartir el panel con prestigiosos amigos. Yo diría que creo que el mayor desafío va un paso más atrás y que tiene que ver con muchas de las cosas que escuché esta mañana, que pude llegar un par de paneles antes. El tema que está todo líquido, que está todo es incertidumbre, especialmente después del COVID, la invasión criminal de Rusia en Ucrania, lo que está pasando en el Middle East. Yo digo que lo más difícil que tiene el mundo por delante, y el liderazgo en el mundo por delante, es cómo administrar lo que yo llamo la nueva era, que es la era de la revolución de las expectativas. Porque tenés, y también lo dijeron acá esta mañana, producto de la revolución tecnológica, uno de los fenómenos es la cantidad de información. Hoy, en 30 días, vos recibís más información en tu vida que hace 15 años durante toda tu vida. O sea, 30 días machean 15 años atrás toda una vida. Y en esa información, que hace millonarios a todos en información, los hace billonarios en expectativas. Porque ahora todo el mundo sabe qué es lo que tiene el vecino. Entonces la demanda es: yo quiero más. Los incendios que sufrió nuestro amigo Sebastián en Chile, los Yellow Belts en París, Hong Kong, Los Ángeles, y se van sucediendo expresiones de gente que dice: yo conozco cuál es el estado de situación del de al lado y yo quiero más, y porque sí. Y eso generó la aparición de una propuesta que es muy atractiva, que para mí nació en Argentina, tal vez la exportación más exitosa nuestra, que es el populismo de todo tipo, en el mundo entero, que sale a decir: yo te puedo dar más, acá estoy, yo te doy lo que quieras gratis, te lo da el Estado, el mejor presente, no preguntes por tu futuro, pero el presente lo vas a pasar increíble. Y eso ha generado una dinámica que primero atacó las democracias, pero está atacando también las autocracias, en la cual
está todo un estado de deliberación, coincido con lo que se dijo esta mañana, el ejercicio del poder hoy es realmente imposible. La gente, yo digo, te vota en un cargo público para verte sufrir, porque no te deja ni 1 minuto y medio poder empezar a desarrollar tu primera idea, que ya cualquier salame con 2 followers en Twitter te empieza a dar clases de lo que vos tenés que hacer. Y vos decís, ¿vos qué equipo tenés? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde? No. Yo vivo en la esquina y sé lo que pasa en esa esquina, ¿no? Entonces creo que ahí hay un primer desafío fenomenal y que esta oferta populista sigue creciendo en el mundo entero y pone en jaque la racionalidad, pone en jaque el valor de la palabra, pone en jaque la cultura del trabajo, la meritocracia, y eso choca con el avance de la tecnología que le pone límite. Por eso también escuchaba un panelista hoy, dice, yo voy por la vida y la política mucho no me interesa, porque la tecnología tiene tal dinámica que va reemplazando las falencias de la política y ergo el Estado, ¿no? Y la otra cosa que quería plantear en esta primera intervención es que parte de esto también ha generado otro fenómeno, que es que la violencia con que hoy se comunica en la sociedad, en el debate de las ideas, las redes sociales, ha provocado un retroceso terrible en la oferta de liderazgos. Después de un siglo XX que estuvimos llenos de gente disociada, criminal, que se asesinaron millones de personas, el mundo pasó a empezar a confiar en liderazgos empáticos, conectados con la gente. Y esta violencia con la que se vive la política hoy, lo que va logrando es que es empático, que tiene familia, que quiere vivir un equilibrio, dice, yo no puedo convivir con esta violencia de comunicación, y han vuelto el mundo a estar liderado por personalidades narcisistas, a tal nivel que ya ni escuchan, no les importa lo que digan los demás, ellos van avanzando en su vida, ¿no? Y claramente no es el tipo de liderazgo que se necesita para construir, incluyendo, sobre todo en un mundo donde se aceleran los ganadores y los perdedores, y entonces uno debe tener más empatía para tratar de entender cómo, de alguna manera, no se subsidia al perdedor, pero se le da una segunda oportunidad al perdedor. Entonces creo que ahí tenés otro problema, y que además estos señores tienen el botón. Entonces estamos cada vez jugando más finito, con la posibilidad de terminar en un conflicto de escala bélica global, ¿no? Entonces estamos borde y para y vuelve y para y no sabemos en qué día se dispara y estamos acá en un desastre de autodestrucción masiva de toda la humanidad. Entonces digo, es un momento muy especial en el cual no sé cuál es la solución para convencer a la gente empática y que realmente puede aportar valor para que no siga retrocediendo del escenario del debate de las ideas y de la conducción del liderazgo a nivel del país. Y después, por supuesto, pero ya cediendo la palabra, sigo creyendo que el cambio climático es un problema y que va rumbo a colisión. No creo realmente que lo tengamos que seguir subestimando al tema. Todo lo que hagamos es poco, porque aparte es muy difícil cuando hay algunos que vienen atrasados y dicen, pues yo no contaminé y me tengo que poner al día con aquellos que sí contaminaron y están más desarrollados, con lo cual si no hay una forma de contener al conjunto, se hace muy difícil. Y por supuesto, la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, se debate entre los que quieren regular, los que no quieren regular. Yo soy de los que creo como liberal que es casi imposible que esto se pueda regular. Lo que hay que tratar es de socializarlo lo más rápido posible y ver qué tipo de vida nos espera, ¿no? Con más tiempo para la reflexión, con más tiempo para los afectos y viendo cómo estos agentic van a desarrollar millones de actividades que hoy hacen los seres humanos. Impresionante todo, y decíamos todo lo que se cuestiona, ¿no? Y todos los frentes pareciera que están hoy en debate y en la incertidumbre. Hugo. Presidente Frei, ¿no? En este panorama que describe el presidente Macri, todo lo que hemos hablado en la mañana, ¿no? Un mundo cada vez más complicado. ¿Cómo ve usted América Latina? ¿Qué retos? ¿Cómo nos ve, ¿no? Al vecindario en esta realidad tan incierta, tan líquida, como le estamos llamando? Bueno, primero, gracias por la invitación.
Yo no sé si hablar como político después de todo lo que he escuchado, pero además fui durante 20 años empresario. Ya llevo como 30 en la política y no me voy a jubilar ya a esta altura de mi vida. Siempre me dicen en los foros que a veces soy poco optimista. Yo miro a América Latina y veo 3 crisis fundamentales. La crisis política, que ya ha sido largamente explicada. Ahora tenemos elecciones. No voy a decir de Chile porque sería feo. Pero Perú también tiene elecciones. Hay 40 candidatos a presidentes, 50 candidatos había en Chile hace poco. Hay 500 candidatos a los parlamentos. La crisis política es brutal, los partidos no existen. En todos los análisis en general en América Latina, los peores calificados por la opinión pública, ¿quiénes son? Los parlamentos y los partidos políticos. En el último lugar. Si no salimos de esa crisis, yo no sé cómo vamos a avanzar. Segundo, la crisis del crecimiento, del desarrollo, de la inversión. Es muy grave. Nosotros tenemos 10 años que estamos creciendo a 1, 1,5, 2%. Las inversiones se van, no llegan. Porque tenemos un sistema para aprobar los proyectos que inventamos en Chile que se llama la permisología. Algunos de ustedes lo habrán escuchado en Chile, sobre todo los empresarios que la sufren, y los proyectos se demoran 4, 6, 8 años en aprobarse. Ayer cuando venía en el avión decía que el costo para Chile de este sistema el año pasado fue de 7.500 millones de dólares para las empresas. Y por eso tenemos casi 120.000 millones en proyectos que no se desarrollan, que tiene que ver mucho con las autorizaciones ambientales. Una cosa es proteger el medio ambiente, cuidar el clima del mundo, todos estamos en eso, pero no paralicemos todas las actividades. En Chile están pasando una ley ahora que se llama las áreas sociales o las áreas protegidas. El 30% del país lo van a poner en esa cantidad y ahí no se va a poder hacer ni proyectos, ni desarrollo campesino, ni desarrollo del salmón, ni desarrollo minero en todo el norte de Chile. O sea, se va a paralizar el país. Entonces, ese es el segundo tema. Y el tercer tema, que no nos damos cuenta, la inseguridad. El narcotráfico y los estados de narcotraficantes han invadido toda América Latina y también Chile. Han llegado todos los trenes, damos clases de trenes, tren de Aragua, tren de los Soles, tenemos 8 trenes en Chile. El narcotráfico penetra todo. Las muertes son todos los días, a toda hora, los televisores, las noticias de la noche uno no puede verlas porque dan 1, 2, 3, 4 asesinatos en todas partes. Y eso está en toda América Latina. Proceso de inmigración salvaje. Venezuela ha puesto 8 millones de personas fuera, se fueron. ¿Cuántos de esos son delincuentes que están en todos nuestros países? En Chile ya tenemos el 10% de la población, 2 millones de inmigrantes, pero hay casi 400, 300.000 que son indocumentados y que están copando todas las cárceles. Y desde las cárceles se asientan con el narcotráfico. Y si eso no lo resolvemos, un chileno escribió un libro sobre la llegada de todos estos trenes. No eran los trenes de alta velocidad que necesitábamos para el comercio y el desarrollo. Y le preguntó al periodista cuando presentó el libro y le dijo, ¿cómo ve a Chile? Y dijo, voy a contestar en forma difícil. Está como estaba Ecuador hace 5 años. Ecuador lleva 5 años en estado de sitio. En los últimos días han tardado 3 veces en matar al presidente Nova, que ha sido electo 2 veces. Vamos a esperar que nos maten a los familiares en la casa o en la calle o a los niños en el colegio. Los colegios, por lo menos en Chile, varios colegios públicos, se tiran molotov, bombas. Hace poco una gran universidad, al rector le asaltaron la oficina, le volaron todas las cosas que tenía en la oficina. Y como que nos hemos ido acostumbrando a esta realidad de América Latina. Y eso yo creo que es tremendamente peligroso.
Sin duda. Y a propósito de ese tema, Felipe, hablábamos anoche, ¿no? Que comentabas que hubo 7 muertes de alcaldes en este año en México, ¿puede ser el dato? En mi estado, en Michoacán. ¿En tu estado? En los últimos 3 años, 7 alcaldes han sido asesinados, el último el sábado en Plaza Pública, Día de Muertos, etc. Y esta escalada, porque comentabas el año pasado también en este auditorio que México estaba haciendo una reforma judicial, pero en el sentido incorrecto. Es así, porque hablábamos del status quo y del cambio y observabas que el cambio está bien, pero en la medida que sea conducente a corregir y no a destruir. Y entiendo que la justicia en México hoy está más en un proceso de destrucción. Sí, totalmente. Bueno, lo que platicábamos el año pasado se consumó ahí. Los jueces, todos fueron despedidos, desde los jueces de paz hasta los ministros de la Corte. Era el único poder que se oponía o resistía al maximato que está instaurado en México, un maximato que está siendo cada vez más autocrático. Yo me quisiera referir a 2 cosas rápidamente. Sí. Primero, me conmovió mucho la pregunta del niño que se llama Martín, ¿o cómo se llamaba? ¿No? Bauti. Bauti. Bueno, me recordó a este gran cantante argentino Facundo Cabral, que tenía una canción que decía: no crezca mi niño, no crezca jamás, ¿no? Y la razón por la que el mundo se pelea y hace guerras es por ambición. La canción dice: el hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Y creo que por ahí estamos perdidos todos, ¿no? Oye, de esto, de lo que comentaba el presidente Frei, y estoy de acuerdo con él, quizá de las mayores crisis que al menos una parte de América Latina está viviendo, yo coincido que va siendo una crisis general, es la crisis de inseguridad, narcotráfico. Déjame darle otro enfoque, yo lo llamaría la de la captura del Estado. Es decir, el problema para mí no es la droga en sí misma, no es el consumo, obviamente es una variable fundamental del problema. El problema es que las bandas criminales en América Latina se están apoderando del Estado y están reemplazando o pretendiendo reemplazar funciones del Estado claves, que eran monopólicas. ¿Cuáles son? El monopolio de la fuerza pública, el monopolio de dictar las normas o hacer leyes, a veces el monopolio de la justicia y sobre todo el monopolio del pago de impuestos. Y me explico. ¿Qué es lo que en mi opinión está pasando en México, está pasando en muchas partes de América Latina? ¿Por qué de repente se dice aquí nunca había este problema? Y Argentina, que están literalmente cerca del cono sur, están en el cono sur, ¿qué tiene que ver con el narcotráfico hacia Estados Unidos? Mi respuesta es esta. Hubo un cambio de modelo criminal que no hemos analizado con detenimiento. En el siglo XX, el narcotráfico era solo eso, literalmente, tráfico de narcóticos o a Estados Unidos o a Europa. Cuando nuestras sociedades empiezan a tener un ingreso medio, empiezan a ser sociedades de una clase incipientemente media, con mayor poder adquisitivo, su canasta de consumo, como dice la teoría económica, se incrementa y se diversifica. Y esa canasta de consumo incluye más aparatos, más pantallas de televisión, más refrigeradores, más autos, más teléfonos celulares, pero también esa canasta incluye más consumo de drogas. Nuestras sociedades comienzan a ser también sociedades consumidoras que no eran antes. Entonces los criminales tienen un cambio de modelo de negocio radical. Ya no solo exportan a Estados Unidos, sino que además distribuyen. Y ustedes que son, todos ustedes muy brillantes, muchos empresarios, quizá entenderán mejor que yo, pero es muy distinto un modelo exportador, donde el valor agregado está en el transporte de la mercancía, cómo colocas una tonelada de cocaína entre Colombia y Tucson, Arizona, al nuevo valor de mercado que está en el retailing, en la distribución de droga. En el viejo mercado la clave es controlar las rutas. En el nuevo mercado, además de las rutas, la clave es controlar el territorio. Hay un cambio de variable hasta de geometría analítica brutal. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo controlar un territorio que puede ser la línea que está en la orilla de este panel, controlar una línea, una ruta, a controlar todo el territorio donde estamos todos. Y para vender, lo hace cualquier detallista, para vender una taza de café de Starbucks, tú necesitas controlar el punto de venta. Los criminales necesitan controlar el punto de venta y para eso necesitan ahora controlar el territorio. Para controlar el territorio implica que tienen que colocar a su gente a controlar el punto de venta y a dominar, a tratar de capturar el Estado.
que por tradición controla el territorio. Por esa razón empiezan a sobornar al policía de la esquina, y luego al comandante de la policía, y luego al alcalde, y luego al gobernador, y luego hasta estados completos. Y no solo eso, son monopólicos y se disputan violentamente con otros grupos ese territorio. Antes no se lo disputaban, ¿por qué? Porque dos paralelas no se cruzan. Entonces, si uno tiene una ruta en el Pacífico y otra en el Golfo, como en México, esos no se pelean. Pero cuando vamos, se disputan Torreón o Acapulco, o Quito, o Rosario, o la ciudad que ustedes me digan para vender en consumo. Eso hace esa lucha tan violenta y tan brutal. Y la clave es, tenemos que fortalecer y llevar los estados a una dimensión mucho mayor a nuestras policías tradicionales que solo portan un garrote y no llevan pistola, ¿no? Necesitamos hacer un estado mucho más capaz, mucho más confiable, mucho más eficaz, fiscales, jueces, policías mucho más eficaces para este nuevo flagelo de América Latina. El problema es con la captura del Estado, y perdón, con eso termino, perdón por extenderme, con la captura del Estado, piensen en la sustitución que el criminal hace del Estado. Ahora hay un profesor de Premio Nobel de Economía, por cierto, de la Escuela Kennedy, mi alma mater, Bob Schelling, que escribió un artículo en 1973. The real business of organized crime is extortion. El verdadero negocio del crimen organizado es la extorsión. Es decir, una vez apoderados del Estado, el crimen organizado lo que hace es cobrar rentas de los ciudadanos. Cuando se apodera parcialmente, lo que dice otro autor, Lupsha, que es solo predatorio, solo alrededor del Estado, dominan los negocios ilegales, es decir, la prostitución, el narcotráfico, la migración y otros, la piratería. ¿Por qué razón? Porque la víctima de extorsión en un negocio ilegal no puede pedir la protección del Estado porque está en la ilegalidad. Entonces, el criminal que ya domina esa esquina le pide a la trabajadora sexual, le pide al comerciante ambulante, al migrante, le pide cuota. Ahora, cuando se deja que ese negocio criminal avance y capture al Estado completo, ya no solo las víctimas de un negocio ilegal no pueden pedir la protección del Estado. Nadie la puede pedir porque los criminales son el Estado. Esa es la tragedia que en Michoacán está pasando. El líder yo lancé efectivamente una ofensiva contra el crimen organizado para expulsar a las organizaciones criminales del Estado. Lo logramos en buena medida a pesar del sabotaje de los gobiernos locales. Cuando yo salí, se abandonó esa política, se dejó que los criminales volvieran a crecer, se apoderaron del Estado y el líder de los limoneros que lo extorsionan, el crimen organizado, organizó, pidió la protección del Estado, el gobierno entonces no lo apoyó y lo mataron. 11 años después su hijo hizo lo mismo y hace 15 días lo mataron también. Y el sábado el alcalde. Entonces mi advertencia es esta: la mayor amenaza de nuestros pueblos es el crimen organizado y tenemos que recomponer con una verdadera política de Estado, llevar a otras dimensiones de nuestras instituciones de seguridad y justicia que puedan enfrentar este mal y que a la vez nos den paso al desarrollo. ¿Por qué razón? Porque la única variable, la variable determinante del progreso es el Estado de Derecho. Es que la ley se cumpla y se haga cumplir. No son los recursos naturales, perdón por decepcionarlos, con el litio, el cobre, el petróleo. No es eso, ni la religión, ni la posición geográfica. Es rule of law enforcement. Eso es lo que hace prosperar a los países. El profesor Barro, también de Harvard, él dice que la variable que determina el crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial es precisamente el rule of law, marcando una diferencia de 35 puntos del PIB de crecimiento por década, es decir, más o menos 3 por año por cada país. Entonces, entiendo y comparto con el presidente Frei, es un problema gravísimo para América Latina, el más grave de México, el más grave de muchos países, y no estamos teniendo la certeza, la cordura, ni el espíritu de Estado para superarlo. Presidente Calderón, si me permite. Yo soy peruano, ¿no? Por favor. En Perú sufrimos hace décadas, ¿no?, el flagelo del narcotráfico y hace bastante también, lamentablemente, minería informal, ¿no? Este año las exportaciones de oro iguales a las de oro legal formal, ¿no? Impresionante. Y sentimos este cáncer, ¿no?, que se mete. Pero una pregunta para usted. Estas organizaciones criminales cruzan fronteras, ¿no? Se mueven, ¿no? Un Estado las combate, se mueve en otro país. Mientras que
las políticas de Estado de los países difícilmente cruzan la frontera de los países, ¿no? ¿Cómo enfrentar ese reto? ¿Vamos a necesitar, en su opinión, algún tipo de colaboración entre países para enfrentarnos a estas organizaciones transnacionales del crimen? Sí. Y nomás en Perú, es la minería ilegal, pero también estuve en Perú recientemente en una conferencia y cuando iba al aeropuerto, el taxista iba alarmado y preocupado porque veníamos oyendo en el noticiero de la radio cómo estaban extorsionando las rutas de transporte Claro, ahí en Lima, ¿no? ¿No también. es así? Sí. Están pidiendo cuota, ya mataron a tal que se resistió. Eso es lo que yo oí en Lima. En este momento hay un paro de transportistas. Por eso. Por lo único que paran hoy día los peruanos es por la seguridad. Por la extorsión, ¿no? Por la extorsión, Ese es mi punto. sí. El crimen organizado, su negocio es la renta de la gente que controla. Por eso no hay que dejarlos controlarlo. Y lo que necesitamos hacer es estados fuertes donde domine el Estado, donde la única ley sea la que se imponga a los peruanos. Ahora, que se requiere cooperación internacional, no hay ninguna duda. El presidente Uribe y antes probablemente Pastrana, él pidió la colaboración de Estados Unidos y eso dio origen al Plan Colombia. Y Uribe honestamente pudo rescatar grandes márgenes de Colombia del crimen organizado y el narcotráfico. Yo acordé con los republicanos, con George Bush, acordé con Obama, la iniciativa Mérida y pudimos fortalecer las instituciones mexicanas, incluyendo creando una policía federal completamente nueva con el state of the art en términos de tecnología, avances, y pudimos contener y empezar a recuperar grandes partes del territorio mexicano, lo logramos. Todo eso lo tiraron, todo eso lo desaparecieron, todo eso, la locura de Calderón, ¿no? Y vamos para atrás y vean lo que está pasando en México ahora, ¿no? Entonces yo creo que sí se requiere la cooperación internacional, pero tú no puedes depender a esperar la cooperación y la comprensión internacional. Tú tienes que tener como Estado la conciencia de que esta es mi prioridad. ¿Y qué hacen ustedes en sus negocios cuando tienen una prioridad? Pues ahí le meten los recursos. Porque la tarea del gobernante no es regalar mochilas escolares, no es regalar desayunos, no es patrocinar equipos de fútbol. La tarea del gobernante, la primera, es dar seguridad. El Estado moderno nace a partir de que los señores feudales eran incapaces, empiezan a controlar a los bandoleros, a los abigeos, a los violadores, y finalmente se consolidan imperios cada vez más consolidados hasta que aparece el Estado moderno, que es el Estado de las leyes. Y ese Estado, yo creo que en América Latina, en muchos países, es un Estado fallido, que es una manera de decir que Estado desaparecido. Cuidado con Perú. Ahora, Mauricio, porque escuchando esto, digo, Perú, Chile, México, nosotros no tenemos en Argentina la magnitud de este problema, ¿no? El crimen organizado. Tenemos otros, por supuesto, pero no lo tenemos en la magnitud que están. Tenemos un proceso como retrasado, pero la tendencia es la misma. Retrasado, pero la tendencia es la misma. La tendencia porque nuestras instituciones son débiles, nuestros sistemas judiciales son débiles, porque no tenemos infraestructura de calidad. ¿Por qué? Porque al no tener instituciones buenas, tenemos riesgos país altos, entonces no tenemos acceso a crédito a largo plazo que nos permite tener las mejores autopistas, los mejores trenes, los mejores puertos, que hace que tu sistema adquiera competitividad y puedas exportar de la manera que hay que exportar. Y eso sigue pendiente, o sea que creo que si Estados Unidos por primera vez ahora va a girar más allá de lo que hizo con México y Colombia en su momento y va a tener una mirada sobre la región, y Argentina parece ser el primer elegido, que la verdad que fue lo que cambió el juego en esta última elección. Lo que necesitamos es que nos enganche a su sistema institucional. O sea, uno necesita importar instituciones que nos permitan realmente ser confiables en términos de la defensa de los derechos de propiedad. Porque finalmente lo que encuentra, la falla que encuentra el delincuente es que empieza a haber lugares por los cuales se puede discutir el derecho de propiedad, que no se discute todo el día cero. Se empieza de a poquito y el populismo ha sido un aliado monumental del crimen organizado. Por algo, en las elecciones, en las embajadas argentinas en el exterior, nosotros ganamos 9-1 y en las cárceles perdíamos 8-2, porque claramente el populismo trabaja con el crimen organizado. Entonces digo, es un tema absolutamente crucial. Tenemos todos los recursos naturales que necesita el mundo, esos 4 sectores que planteaba Dante existen, pero si nosotros no le damos rule of law, va a seguir siendo la brecha más grande del mundo la que tiene la Argentina, entre su potencialidad y su realidad.
Entonces creo que ahí está el trabajo, y donde ahí también digo, el enforcement no es solamente el Estado, es el sector privado que se siente expulsado a hacer política por la violencia de la política, que también el populismo le pone esa violencia para que no entren jugadores del sector privado, pero los líderes del sector privado no pueden desentenderse de la cosa pública, porque finalmente si no lo que ellos tienen no vale nada. Y no pueden generar más empleo, sino que al revés, la gente se le va a vivir a un país donde puedan mandar a su chico al colegio sin estar sufriendo a ver qué va a pasar en la ida y vuelta al colegio, o si va a tener acceso a la droga inmediatamente el chico a la salida del colegio. Entonces creo que es una tarea del conjunto de la sociedad, de formar líderes con la conciencia de que hay que tener instituciones sólidas. Acá los iluminados nunca han resuelto nada. Lo que resuelve es el trabajo institucional, el trabajo en equipo, ¿no? Entonces creo que es una tarea que está en permanente desafío, en un mundo líquido, como se dijo, en un mundo de la inmediatez, en un mundo de la solución mágica inmediata, pero es el debate en que nos toca. A pesar de que, hay que decir la verdad, los libros que uno puede leer como Progress o Factfulness muestra que la calidad de vida, o sea, la sensación de todos es de frustración, de insatisfacción, de ver cosas que no nos gustan, la tendencia. Pero todavía seguimos progresando, entonces todavía tenemos los recursos para invertirlos en el lugar correcto y parar este tipo de formaciones, pero claramente sin ley, sin un esquema que contenga los intereses de cada uno y cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer para poder generar riqueza, es imposible que un país se pueda desarrollar, y Latinoamérica lo ha demostrado lamentablemente porque ha fallado siempre en eso. Así que creo que la visión de Estados Unidos ahora de empezar a ver qué países aliados acá, bienvenido para detener a China, porque la verdad que también es complejo, porque Latinoamérica es mucho más complementario con China que con Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene que hacer un doble esfuerzo para que nosotros, aquel que nos quiere comprar toda nuestra materia prima, podamos poner un límite, un equilibrio, versus ellos que solamente pueden vendernos tecnología y no nos pueden comprar nada de lo que hacemos. Entonces yo creo que la forma que nos tienen que ayudar es ayudándonos a fortalecer nuestros sistemas institucionales. Presidente Frey, hemos llegado poco a poco a oportunidades, ¿no? Y viendo qué hacer. Usted ha dedicado muchos años a promover la integración y la búsqueda de oportunidades con el Asia, ¿no? Que hoy día parece más evidente, ¿no? Que cuando usted recién lo hacía. No se hablaba tanto de China como se habla ahora. ¿Cómo ve países como los nuestros, ¿no? Que tenemos recursos naturales, podríamos ser estratégicos por localización, etcétera, en armando o buscando asociaciones con China? Para educación, para salud, vivienda, de todo. Y nos dedicamos básicamente a invitar al sector privado. Y hoy día tenemos autopistas, tenemos los aeropuertos, las cárceles, que fue una gran guerra, el agua, grandes inversiones. Hemos recibido más de 130, 140 mil millones de dólares en los últimos 25 años en infraestructura, y eso ha cambiado el rostro de Chile. Y segundo, iniciamos en mi gobierno el año 94, ingresamos a PEC. Y ahí nos insertamos en el Asia, porque no estamos insertos solamente en las relaciones con China. Cuando partimos el 90, teníamos un tercio del comercio de Chile iba con Estados Unidos, otro tercio con la Unión Europea y un tercio en América Latina. Hoy día eso cambió. El 60% del intercambio de Chile está en el Asia, con todos los países. Por ejemplo, Japón es un gran inversionista en Chile, Corea es un gran inversionista, y lo más impresionante, paralelamente nos invitaron a ingresar al Tratado del Atlántico de Estados Unidos, Canadá y México en 94. Nunca se consiguió porque Estados Unidos no nos dio el fast track para negociar. Bueno, entonces hoy día tenemos, y eso nos hace, como país pequeño, país de 20 millones, tener 70 tratados comerciales TLC con todo el mundo. Según la OCDE, somos de los países más globalizados hoy día. Hoy día el 75% del PIB de Chile es comercio exterior.
Y por lo tanto nosotros no nos podemos, por ningún motivo, asociarnos a uno u otro país o a una u otra potencia. Tenemos que convivir. Y por eso creo que tenemos que abrirnos a otras realidades. Estamos buscando los acuerdos con India. Fui 2 o 3 veces a la India, ya tenemos un tratado de 3.000 productos, queremos unos 6.000, 7.000 como el comercio exterior de Chile. Estamos hoy día también en el Oriente Medio, estamos en los Emiratos, viendo todas esas posibilidades para asegurarnos tener una situación en el mundo de hoy, que es difícil. Yo lo escuchaba especialmente el primer panel, que fue extraordinario. Los países grandes siempre han sido potencias en el mundo. Uno tiene que abstraerse a eso y comerciar con todo. Un país como Chile, 20 millones. En Asia hay 40, 50 ciudades que tienen más de 30 millones. Entonces hay que ubicarse en qué realidad estamos. Y las nuevas tecnologías, como se decía acá, ¿cómo las absorbemos? A pesar de eso, en América Latina en general, las cifras de inversión en alta tecnología es muy baja. Y eso es un limitante para nuestro desarrollo y nuestro progreso. Eso es clave. Y el otro limitante, mirado en una visión latinoamericana, aquí no tenemos integración. No tenemos integración. Aquí, por ejemplo, Mercosur, que ha estado tratando de negociar, cuando Chile inició la negociación con la Unión Europea en Florencia el año 97, el comisario de la Unión Europea, español, nos dijo, no, usted tiene que estar con Argentina, con Brasil, con algunos países. Y firmamos el tratado. El 2000 teníamos tratado con la Unión Europea. Con Mercosur llevamos 35 años y todavía no se consigue. Entonces, ¿en qué estamos? Sí, Aquí sí. no hay integración. En mi gobierno firmamos integración energética con Argentina para comprar el gas. ¿Qué pasó? Tuvimos ida y venida, finalmente hoy día se está logrando. Tuvimos firma para integrar las producciones mineras de Chile y Argentina. Proyecto que tiene firma de tratado también aquí en Argentina, más de 25 años o 28 años, que se van a comenzar ahora porque antes no se podían hacer porque no había agua. Y como tenemos más de 35 plantas desaladoras en Chile, podemos con esa desalación no usar el agua potable solamente para el consumo humano, regadío, y con los proyectos de agua desaladoras tenemos casi 40 o 50 proyectos en camino. Entonces eso nos da una oportunidad. Y tenemos la integración que todo el día hablamos, también lo firmamos acá, los pasos fronterizos. ¿Cuántos tenemos funcionando? 2, 3. No hay integración en América Latina. La Alianza del Pacífico, que era muy prometedora, el expresidente de México, perdonando, lo echó abajo, ¿o no? La liquidó. No quiso entregar a Perú. Yo la firmé. Ya. Entonces, ¿qué integración real tenemos? Dejemos un poco al lado Brasil, porque Brasil es una potencia que ya está en otro estadio, está con los BRICS, está en otro mundo. Pero hablar de integración en América Latina no existe. Así como no existen las grandes organizaciones, como se dijo acá, cómo murieron la OMC. Uno habla de esto, del comercio, un país chico, 20 millones, dice, frente a Estados Unidos, frente a China. ¿Quién nos protege? La OMC. No existe la OMC. Las Naciones Unidas, la guerra, tenemos guerra en todas partes. ¿Y qué dice la Naciones Unidas? Nada, por eso se dijo aquí mismo. Esas organizaciones ya nos llaman la atención, porque no sirven. Entonces, si queremos realmente, como latinoamericanos, avanzar, tenemos que integrarnos. Eso es clave, eso es definitivo. Y nosotros hace 30, 40 años lo estamos haciendo. Y estamos dispuestos a hacer todo el esfuerzo en esa materia, porque eso, lo digo con toda claridad, hoy día en el eje mundial estamos hablando del tema China, estamos hablando del tema de Estados Unidos, los gobiernos, ahora llegaron a un acuerdo, tregua, qué sé yo. ¿Y dónde está América Latina? No existe. La voz de América Latina no existe en ninguna parte, ni es cotizado en ninguna parte. Y por eso que no somos respetados, ni en el fútbol somos respetados.
No, ahí Oh, campeones mundiales. ahí sí, ahí sí. Bueno, la bueno, verdad. bueno. Ni Se en el picó, se fútbol. picó. América Latina no cuenta. Claro, Bueno, Argentina, estamos, Argentina cuenta un poco. bueno. Brasil Perú y porque Chile es no campeón cuentan. mundial, pero Salvaste el Aquí- pellejo con- no hay integración para nada. Aquí no contamos. La Y eso verdad que es nos una estamos realidad quedando... muy triste, pero muy real. Si nosotros no nos sumamos entre nosotros aquí en América Latina y la gente se reúne. Tenemos 5.000 kilómetros de frontera con Argentina. Y todo pasa por Millones, Cristo. millones cruzan todos los días de un lado para otro. Están las provincias y regiones comunicadas, trabajando entre ellas. Pero no hay una política de Estado para que eso funcione. Porque tiene que ser de 2 estados, de 3 estados, de 4 estados. Entonces, ese es un limitante para un país como el nuestro y para a la mayoría de los países de América Latina. No podemos tener oportunidades si no tenemos. Hemos hablado de energía. Hoy día Chile, les cuento una cifra que muy pocos países del mundo pueden dar. Tiene casi 50% de energía renovable. 50% de energía renovable en los últimos 20 años. Y Argentina tiene toda la riqueza del gas en el sur. ¿Por qué no intercambiamos? En el norte de Chile están las grandes reservas de energía solar y en el sur eólica para hacer el hidrógeno verde, el combustible del futuro. Pero tenemos que estar integrados, solo no podemos hacer nada. Eso es la clave hoy día. Esa es la gran oportunidad, ¿no? Seguimos hablando de potencial y de oportunidad. Felipe, un minuto final para que hagas un comentario en la línea que quieras de desarrollo, crecimiento, Bueno, lo que te parezca, y cerramos con Mauricio. como el panel era de tendencias, primero el ordenamiento geopolítico, ya lo dijo Eduardo, estamos en el fin de multilateralismo, ONU, OMC, etcétera, y ahora hemos vuelto a las áreas de influencia, lo cual me da una gran preocupación porque eso implica que Putin terminará quedándose con parte de Ucrania, que China va a terminar invadiendo Taiwán, y aquí Trump va a poner sus políticas conforme a las afinidades personales, etcétera. Otra tendencia que ya mencionaron en los paneles anteriores, de digitalización y automatización brutal de fuerza de trabajo, lo cual me hace pensar que esta reindustrialización de Estados Unidos a base de aranceles no se va a dar. No se va a dar. Habrá inversión forzada y no muy relevante en términos cuantitativos y totalmente automatizada y robotizada en términos cualitativos. Es decir, no va a ser posible que una mano de obra que cuesta $25 la hora en el sector de manufacturas en Estados Unidos vaya a reemplazar toda la industria que va a desaparecer en México y en muchos países con los cuales se está bloqueando el comercio, con lo cual me lleva una oportunidad para Argentina y para todos, que es precisamente avanzar mucho en tecnología financiera, en tecnología de gobierno, lo que se llama FinTech, GovTech, AgTech, etcétera. Otra importante es, asociada a esto, una gran oportunidad en Big Data, en datos y inteligencia artificial. El mundo tardó 14 años en llegar a 800 millones de consumidores de Internet y tardó 1 año y medio en llegar a 800 millones de consumidores de ChatGPT. Ahí está la clave. Y asociado con ello está que tiene que crecer exponencialmente la generación de energía y particularmente renovable, porque es lo que está demandando las generaciones estas, que no recuerdo qué letra del abecedario son, pero seguramente son esas. Está demandando energía renovable en inteligencia artificial. Por ejemplo, el dato que calcula McKinsey es que de aquí al 2030 se requerirán, tanto en datos como en energía, más o menos 7 billones de dólares. Ay, qué poquitos son, ¿no? No, son billones en español, o sea, 7 trillions de dólares para este sector. Y ahí hay otra oportunidad que está abierta a todos los mundos. Coincido todo el análisis. Es una tristeza que el Mercosur es la organización para comerciar que se organizó para no comerciar, ¿no? Es un sistema de defensa, de 6 defensas, en fin, ya. Y bueno, nomás otras rápidas. La migración, el cambio demográfico que estamos asistiendo, eso la migración va a ser imparable en Europa, en Estados Unidos y en otras partes, lo cual puede generar muchísimas tensiones raciales y religiosas, pero en nuestros países, ¿qué implica?
Implica también oportunidades especialmente en wellness, en actividades deportivas, en todas las ciencias de la salud, de envejecimiento, de longevidad. Dicen que si aguantamos 10 años, Mauricio, podemos aspirar a vivir 100 años. Yo espero que, o más, no está mal, pero siempre y cuando no demos pena. Pero bueno, hay otras oportunidades que... bueno, obviamente la que se me acaba de... Yo sí creo igual que Mauricio. El cambio climático es el gran reto global, a pesar de que pasa malos tiempos discursivos. Yo no coincido que Trump sea el gran presidente de la sostenibilidad, no lo es. Los precios relativos, si acaso, tienen que además diferenciar inversiones en emisiones de carbón de las que no lo son, y las tarifas no lo hacen. Pero sí creo que ahí habrá unas nuevas generaciones X, Y, Z, X-1 más 2 si llevamos una, que nos van a demandar a todos que tengamos precisamente un mundo mejor, aunque cuando lleguemos a eso quizás sea demasiado tarde. ¿Le puedo hacer una última? Un minuto. La democracia. El último estudio de Economist final dice, hoy día en el mundo tenemos 6,6% de los habitantes viviendo en sistemas políticos de democracia auténtica. Esos son 20 y tantos países. O sea, poco más de 6% viven bajo democracia, el resto no viven en democracia. Hay que preocuparse. Gran conversación La esa para democracia otro es ámbito. fundamental, sus instituciones. Las personas pasan, las instituciones quedan y mantienen a los países. Por eso la crisis de los partidos tenemos que modificarla. Pero esa gente, como decían ustedes, tiene que cambiar, tiene que mirar. Aquí el cambio no es ni económico, ni político, nada. Es la cabeza de los latinoamericanos que tengamos alguna vez para siempre, que juntos lo podemos hacer mejor. En cada uno de nuestros países, no pelearnos todos todo el día, porque eso no sirve para nada. Y lo único que vale es la democracia. Eso es lo fundamental. Perfecto. Mauricio, para cerrar. Para cerrar, te hago dos preguntas. Una económica global y otra política local. No, Voy a empezar. Felipe tiene algo para decir. A ver, Felipe, seguí hablando un ratito La más. primera muy rapidita. ¿Realmente crees que podemos dar un salto en esta integración? Que creo que hay un patrón común acá de que para que la región salga de esta irrelevancia tiene que crecer en integración, en fortalecer las fortalezas de las competencias internas. Bueno, ¿cómo ves eso? ¿Lo ves que la oportunidad está dada en este mundo para que se crezca más en integración? Bueno, la historia va en contra nuestra. Lo que el presidente Frei describió es una realidad. El Mercosur se creó, que fue una cosa avanzada en ese momento, en la época de Alfonsín. Menem lo continuó y se cerró. Y también, que me había olvidado de mencionar, no solo la falta de instituciones sólidas, infraestructura, sistemas judiciales, la apertura. Los países que no se abrieron en los últimos 30, 40 años no progresaron. Y los que sí se abrieron, como el caso de Chile, disminuyeron la pobreza sistemáticamente, mejoraron la calidad de vida. Acá hay un problema y un modelo muy instalado, pero también, bueno, yo creo que hoy estamos frente a una oportunidad nuevamente histórica, este cambio de visión de Estados Unidos hacia América Latina, este momento que se abrió con la Argentina es un momento distinto y que puede arrastrar a todo el resto de la región. Así que creo que hay una oportunidad, pero claramente hay que trabajar mucho. También hay una oportunidad de inteligencia artificial. Para mí el tema de inteligencia artificial para un país como el nuestro, en el cual se ha destruido la burocracia, se ha destruido el funcionamiento del Estado, es como el salto de mejora es infinito. Si vos pones un agentic en cada oficina y le cargas el sistema regulatorio acertado para que esto adquiera una velocidad totalmente distinta a la que tiene hoy. Hoy la Argentina es un país trabado por regulaciones, por corrupción y por inoperancia del Estado. Así que esto nos da una oportunidad totalmente distinta, como también dijeron acá. El 90% dice que sabe que le va a impactar, pero el 90% no sabe siquiera de qué se trata. Bueno, se trata de que puede, y ya hay países donde los intendentes están creando un agentic que lo reemplace él mismo. Que el intendente sea una máquina que resuelva los problemas en base a regulaciones. Y creo que eso le puede dar una oportunidad enorme, enorme a la Argentina, porque reconstruir, lo que planteaba Felipe,
un Estado que funcione, bueno, con los niveles de corrupción, con un crimen organizado lleno de recursos, es mucho más difícil. Entonces uno pone una máquina, la máquina funciona linealmente, ¿no? Como los autos autopropulsados. Con lo cual creo que eso es una oportunidad gigantesca. Sin duda. Bueno, y la última, ahora sí, bueno, también se hablaba mucho de la institucionalidad, la relevancia de los partidos. Preguntarte cuál va a ser el posicionamiento del PRO, de tu partido, de cara a las últimas novedades que tuvimos en la coyuntura. Defendés y apoyás las ideas de este gobierno, pero en materia de la manera de contribuir desde el PRO con lo que se está haciendo en esta segunda fase a nivel local, bueno, ¿cuál es tu mirada hacia adelante? No, primero, siempre las ideas, ¿no? Y el PRO, apoyado como nunca en la historia de la política argentina, un partido que no era gobierno, apoyó a este gobierno para lograr no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría muy difícil. Y lo va a seguir haciendo en base a las ideas. Pero en el PRO nosotros creemos, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir los esquemas de decisión, se hace muy difícil porque, como también se decía, acá la presión por el cortoplacismo es infinita. Con lo cual yo con el presidente, que tengo una muy linda relación humana, he tenido muchas coincidencias, pero a veces en algunas cosas, como ese tema de la obsesión por generar optimización de equipo para que las ideas se implementen en tiempo y forma, porque como todo, hay dinámica, ¿no? Y la dinámica es importante, ¿no? Que un éxito te lleve a otro éxito hasta que el cambio se hace irreversible. Y hoy los argentinos, que lo más importante, han entendido en su enorme mayoría que este populismo que nació en la negociación para lograr consensación, para lograr consenso, porque hoy en día en el mundo de la... manera. ¿O no? Sí. Bueno, muchas gracias.